Los libros y el fútbol a veces no van de la mano, pero cuando hablamos de Martí Pere-Arnau es una relación fantástica. Este es su último libro, El fútbol y su filosofía. Un libro, como todos, súper recomendable. Martí Pere-Arnau, muchas gracias por estar aquí en el Diario Sport. Un placer. Tú fuiste colaborador del Diario Sport. Muchos años, muchísimos años, desde luego. ¿Tienes buen recuerdo? Sí, muchísimo. Me permitieron escribir todo lo que quise, con plena libertad, o sea que muy bien, muy contento. Es muy diferente escribir para un diario que luego plantearte escribir libros, es otra historia, ¿no? Sí, los tiempos son totalmente distintos, las perspectivas también son distintas porque el tiempo te permite reflexionar y plantear cosas que la inmediatez de, pues yo qué sé, de escribir un artículo sobre el partido de anoche no te lo permite. Y de hecho, yo tengo aquí tu primer libro, El camí dels campions, que para mí siempre será el libro, porque hablas aquí, es el mejor libro que hay sobre la Masía, porque va mucho más allá, ¿no? Hay muchos libros de, sí, la Masía, la residencia, el fútbol base del Barça, pero este libro hay que tenerlo siempre presente. Y empieza un poco, lo hablábamos antes, con esos artículos en el Sport, son un poco el origen de este libro. Sí, la verdad es que sí. Yo estaba buscando, yo estaba ya pensando en dedicarme a escribir libros y abandonar lo que son las colaboraciones periodísticas en prensa o en radio o en televisión. Y el verano de, no recuerdo, 2008 o algo así, no recuerdo quién me encargó unos reportajes para el verano de Sport, que fuesen extensos, para las páginas centrales, etc. Y le propuse hacer pues, unos retratos de unos jugadores que eran muy prometedores, pues, que prometían, que parecía que iban a llegar, etc. Y eran pues Marc Bartra, Muniesa, Thiago Alcántara, etc., ¿no? Y bueno, pues estuvieron de acuerdo en la idea, yo trabajé sobre ello y publicamos los reportajes. Fueron largos, extensos, quedé muy contento y pensé, hombre, pues aquí, ¿cuántos libros de la Masía hay? Y busqué, no había bibliografía, no había nada, y entonces pensé, esto no puede ser, y a partir de aquí pues nació el libro, sí, de esa idea. Que, por cierto, ahora un poco, después de unos años en donde el fútbol base del Barça estaba un poquito ahí como escondido, ahora vive un poco una segunda edad de oro, ¿no? Ahora en todo el mundo y con esa explosión de Lamine Yamal, de Cubarsí, la gente vuelve a preguntarse, oye, ¿cómo puede ser que la Masía lo haya vuelto a hacer, no? Sí, claro. Bueno, lo vuelve a hacer pues porque la Masía es un caso único en el mundo de generación y formación de grandes jugadores para un estilo concreto de juego, que es el del Barça, ¿no? De hecho, cuando yo publiqué el libro, la coincidencia histórica llevó a que Messi, Xavi y Iniesta coparon el podio del Balón de Oro, ¿no? Y se vivió, bueno, pues toda aquella generación maravillosa que luego con Tito Vilanova acabaron jugando 11 jugadores de la cantera el mismo día, ¿no? Y que yo supongo que Hansi Flick en pocos meses, un día u otro, va a repetir la proeza y va a meter otra vez a los 11 de la cantera. Y bueno, la Masía es una generación constante de talento, bien formado, que en determinadas épocas tienen más oportunidades, en otras tienen menos, dependiendo también pues del concepto que tenga el entrenador del primer equipo, pero en momentos como estos hemos visto cuál es el nivel de frutos que es capaz de dar, ¿no? Pues ver toda esta panda de escolares ahí jugando como nadie. Y tú que eres un gran estudioso del fútbol, y no solo del Barça, sino pues has escrito tantos libros de Guardiola y conoces el fútbol también internacional. O sea, hay mucha gente que se pregunta, ¿y cómo puede ser que esta gente de Barcelona, de la Masía, sacaron, es verdad, a Busquets, a Piqué, a Jordi Alba, muchos jugadores, pero Messi salió de ahí y ahora ha salido este chico, Lamine Yamal, que ya lo sitúan ahí en el top? Ostras, yo siempre digo, esto no es una casualidad, no es que te ha tocado la lotería. O sea, ahí, no sé cómo lo ves tú, si crees que sí que realmente hay un punto ahí de azar. Bueno, a ver, azar existe en la vida y existe en el fútbol, por supuesto, ¿no? Pero no es una lotería. Ayer en la presentación del libro se estableció un debate muy interesante,
que te traslado un poco, que es el jugador de la calle y el jugador de academia. Existe una teoría moderna en la que gente mayor opina que antes los jugadores eran mejores porque se formaban en la calle, en los potreros argentinos, en los buts húngaros, etc. Bien, es cierto en una parte, ¿no? Es decir, el formarse en la calle te adiestra para una serie de circunstancias del fútbol. Pero no es casualidad que los jugadores formados en la academia, entendiendo por la Masía una academia de formación, en unas condiciones formidables de terrenos de juego, de balones, de ayudas nutricionales, psicológicas, etcétera, y sobre todo de formación por parte de entrenadores que a su vez han sido muy bien formados, no es casualidad que surjan jugadores tan buenos y que sepan extraer de sí mismos tanto talento. Por lo tanto, yo creo que Messi o Lamine Yamal son dos hijos de la Masía que no por casualidad están extrayendo tanto talento o han sacado tanto talento en tan poco tiempo. No creo que sea casualidad, sino al contrario, creo que tiene una razón y una causa muy concreta que es precisamente la Masía. Y en el concepto este que hablabas tú del fútbol de la calle, tengo la sensación, por eso, que leyendo hemeroteca de hace años, libros también antiguos, que eso se ha dicho siempre. O sea que en los años 80 se decía, ya no hay jugadores de calle como antes, pero es que en los años 60 se decía lo mismo, y si lees libros de los años 40 decían lo mismo, o sea que cada generación tiene la sensación de que en su época sí que el jugador salía más libre y es verdad que la cosa va evolucionando y es verdad que hoy en día cada vez los jugadores, pues más allá de los entrenamientos, juegan poco, pero tengo la sensación que eso no es nuevo de ahora, que ha ido pasando siempre. No, el ser humano va repitiendo. Hay una frase muy interesante que decía, hoy en día todo el mundo quiere hacer dinero rápido, los hijos no respetan a los padres y cualquiera escribe un libro. Y quien lo dijo fue Marco Tulio, hace más de 2000 años, ¿no? Es decir, sí, el ser humano vamos repitiendo los comportamientos. Cambian las circunstancias, los contextos y cambia la velocidad de los tiempos. Hoy estamos en una sociedad de prisa y de urgencia que permite mucha menos reflexión que hace 50 años o 60, pero los comportamientos son los mismos. Y en general, pues la gente mayor siempre opina que el mundo de hoy es mucho peor que el mundo de ayer, que los de antes hacían las cosas mejor que los de ahora, etcétera, etcétera. Y eso pues son comportamientos que se repiten constantemente. Y si te lees las crónicas de los años, yo que he leído las crónicas del fútbol uruguayo de los años 20, 25 y 30, criticaban que el fútbol de hoy ya no genera futbolistas de la calle como los de principios del siglo XX, ¿no? Claro. Bueno, pues eso se va repitiendo constantemente. Claro. Hablamos de tu libro, el fútbol y su filosofía. ¿Son dos mundos muy diferentes? Sí, son dos mundos muy diferentes. Como dice mi hija en la presentación de ayer, que ella, que es futbolista, hizo la presentación, dijo, bueno, son dos mundos tan diferentes como que el fútbol, todo el mundo cree saber de fútbol y nadie respeta a nadie, y por el contrario, pues todo el mundo reconoce no saber nada de filosofía y respeta mucho a la filosofía, ¿no? Son dos mundos muy distintos, pero para mi sorpresa, cuando empecé a trabajar en el libro, me encontré con que realmente las ideas del fútbol y de los filósofos coinciden muchísimo, mucho más de lo que la gente se imagina. Este no es un libro táctico, no son ideas tácticas, son ideas puras, son ideas sobre la felicidad, sobre el juego, sobre el tiempo, sobre la muerte, sobre la culpa, sobre la derrota, sobre la victoria, pero no son tácticas, Pero al final te das cuenta que lo que dice un día Ancelotti, lo que dice un día Guardiola, lo que dice un día Emery o lo que dice Ferguson,
pues es lo mismo que dijo un filósofo hace tiempo. Y además con palabras bastante similares. Es decir, si tú hicieras un juego de quién ha dicho esta frase, si un entrenador o un filósofo, no todo el mundo acertaría. ¿Quién ha dicho esa frase? Claro. No todo el mundo acertaría. Y se rompe un poco también, no es solo, para entendernos, durante muchos años, en los años 80, por ejemplo, cuando llegaba Menotti al Barça, se le llamaba el filósofo, sí, el poeta, o estaba Vicente Cantatore, ¿no?, el chileno. No es solo este perfil de entrenador que habla muy bien, que tiene unas ideas como nuevas, sino tú hablas aquí, por ejemplo, de Bilardo, ¿no?, que la gente puede pensar, o de Maradona, de gente que a lo mejor quizás la gente lo tiene idealizado como cercano a la filosofía. Para entenderlo, no son todos lillos, ¿no? No, es muy diferente. A ver, el inspirador involuntario del libro es Ibrahimovic, evidentemente, porque él cuando lanza esa frase del filósofo lo dice en plan despectivo, ¿no? Claro. Y que es un poco lo que tú estás relacionando ahora, pues se confunde el filósofo o la filosofía con el hablar largo o el hablar bien incluso, o el hablar con propiedad. Y se le da mucho más valor a veces a hablar mal, a hablar pegando gritos y soltando tacos. Parece que eso es más inteligente que hablar pausado o que hablar con propiedad. Pero no va por aquí mi concepto de filosofía, va mucho más por las ideas. Es decir, bueno, ¿qué idea tiene, por ejemplo, Ancelotti de la intervención del entrenador respecto de sus jugadores? Y Ancelotti pues dice una frase que me parece muy interesante, aunque los madridistas estarán, si leen la frase y se quedan solo en la frase, seguramente se enfadarán mucho con Ancelotti, con la frase que dice, ¿no? Pero él dice, hay dos clases de entrenadores, los que no hacen nada y los que hacen mucho daño. Y yo soy de los primeros. Pues claro, se pueden quedar con la frase de, bueno, pues yo soy de los que no hacen nada. Pero claro, él lo dice en el concepto taoísta de Lao Tse, de permitir que las cosas en la vida fluyan de manera natural, que los árboles, ¿no?, los tomates... No es vagancia. No es vagancia, sino que las cosas crezcan de manera armónica y natural, sin forzarlas, sin intervenir de manera forzada, ¿no? Claro. Y él viene a decir eso, pues hay entrenadores que hacemos que los jugadores florezcan de manera natural y otros que lo hacen a partir de intervenir mucho, y lo que consiguen a menudo es hacer daño al jugador. En el caso, por ejemplo, no he entrado dentro de un libro, pero Hansi Flick, pues ¿dónde lo colocarías? Pues de momento a la espera, en lista de espera. ¿Sí? Sí, porque me he encontrado con un asunto que yo creo que no es casualidad tampoco, como lo de Lamine Yamal o lo de Messi, y es que hay muy pocas frases interesantes de entrenadores actuales. No hay ninguna mujer en el libro, lo que es un retrato de una realidad que a mí personalmente me molesta mucho, y es que hay pocas entrenadoras en el fútbol femenino. Cierto. No, ya no digo en el fútbol masculino, que prácticamente no hay. Hay poquísimas entrenadoras en el fútbol femenino. Y luego el símbolo de estos tiempos, que es la rapidez de todo, ¿no? El tiktokismo actual, donde lo que interesa es el qué. ¿Qué has hecho? ¿Has ganado el partido? ¿Has ganado la Champions? ¿Has ganado el título? Solo interesa el qué y no interesa el cómo. Y el cómo, decían los filósofos de la antigua Grecia, el cómo acaba siendo más importante que el qué, porque el qué acaba pasando. Sí, has ganado la Champions o has ganado el partido, pero mañana hay otro partido, hay otra Champions. Sin embargo, el cómo es muy trascendental y es más decisivo que el qué. En estos tiempos no hay tiempo, no hay pausa para reflexionar, para pensar y para explicar, crear patrones, crear ideas y exponerlas. Los entrenadores están sometidos a, pues eso, has ganado el partido, el jugador el otro jugador, el árbitro, el rival, pim pam, y dentro de 3 días otra vez. Y es una cadena constante. Yo admiro muchísimo a Luis Enrique, muchísimo, pero no he encontrado ninguna frase profunda de una idea pensada largo tiempo.
sino que todas son coyunturales del partido próximo, ¿no? Y Hansi está ahí, le tengo en lista de espera, esperando a que reflexione y diga algo. De hecho, modernos solo hay 4 que son, y mira que 4, Ancelotti y Emery, porque ambos han escrito libros y eso les ha obligado a reflexionar. Claro. Y luego 2 genios, que son Guardiola y Klopp. Son 2 genios que ellos van más allá del qué y ya van al cómo. Pero el resto son gente anterior, que vivía otros ritmos y que ha podido pues, reflexionar y lanzar esas ideas. O sea, ¿consideras que hoy en el mundo hoy de los banquillos faltan genios, faltan entrenadores que sobresalgan de la normalidad? No creo que sea genios, lo que falta es tiempo. Te pondré otro ejemplo. Uno de los grandes genios, ese sí, de la historia del fútbol es Herbert Chapman, sí. el entrenador del Arsenal de los años 20-30. Chapman jugaba el domingo y su análisis del partido lo hacía el viernes siguiente, 5 días después. No había vídeo, ¿eh? no había vídeo. Claro. El análisis era sentarse con, iba a decir su cuerpo técnico, bueno, su cuerpo técnico tampoco, con el preparador físico y el capitán, sentarse y decir, ¿cómo recordáis el partido del domingo pasado, de hace 5 días? ¿Qué creéis que ocurrió? Y hablaban, reflexionaban sobre cómo había sido el partido y ahí hacían el análisis del partido. Y además Chapman explica, yo he leído ese artículo de Chapman donde él explica, yo no quiero analizar precipitadamente, yo me doy 5 días para recordar el partido y ver exactamente qué ocurrió y entonces sí, a partir de ahí análisis y a preparar el siguiente partido. Tú imagínate este ejemplo comparado con lo actual. Imposible. Imposible, ¿no? Pues esa es la diferencia por la cual Chapman fue un genio que primero porque lo era, pero después las circunstancias le permitían ser un genio. Y hoy en día pues hay gente muy genial, pero que tiene un partido cada 3 días. Y por lo tanto se ha metido en un bucle del que es imposible salir, más que tiene que ir cumpliendo con el compromiso de cada 3 días. Bueno, con esto que decías, yo recuerdo las últimas ruedas de prensa de Hansi Flick, que cuando le preguntaban, bueno, ¿y cómo será el Barça de la temporada que viene? Él decía, bueno, ya lo veréis, pero tengo estas vacaciones para repensar, para darle una vuelta y empezar la pretemporada y a partir de ahí trabajar. Porque, como diciendo, lo que hemos hecho durante toda la temporada fue fruto del inicio y luego ya entras en una dinámica que ya no puedes cambiar nada, por mucho que te hayan cogido el truco del fuera de juego, de otras circunstancias, y ahora sí, cuando empiece la nueva temporada, con este tiempo que tengo de vacaciones, de luego empezar a trabajar, ya veréis qué es lo que hay. ¿Tú crees que ahí es donde se va a ver el verdadero entrenador? En el día a día de la temporada no se entrena nada. Te recuperas del esfuerzo anterior, te curas de las lesiones o de los dolores y te hacen un masaje para el partido de mañana. No hay tiempo para nada. El Barça tiene una suerte inmensa, que nadie ha pensado. Y Hansi tiene una suerte inmensa, que es no disputar el Mundial de Clubs. Una suerte inmensa. Este año, ya veremos el año que viene, pero este año tiene una suerte inmensa porque tiene vacaciones y Hansi tiene tiempo para pensar qué hacer. Y eso es una ventaja competitiva gigantesca. Pues imagínate los equipos que acaban de terminar sus campeonatos y dentro de 10 días vuelven a empezar y a continuación, ya sin descanso, van a su nueva liga. ¿Qué van a preparar? ¿Qué pueden preparar? No pueden preparar nada. ¿Qué puede pensar el entrenador? Nada. Es imposible. Son máquinas autómatas de disputar partidos de fútbol. Por eso también todos los partidos de fútbol se parecen un poco unos a otros, porque es imposible innovar ni cambiar cosas. Y en este sentido, ¿te crea curiosidad ver cuál va a ser este Barça 2.0 de Hansi Flick? Sí, claro, me interesa mucho porque me ha parecido una temporada genial, la que ha hecho, genial, de esta pandilla de insolentes, que yo creo que es una pandilla de insolentes, yo lo bauticé como el Barça sin miedo, porque está formado por chavales insolentes que no tienen miedo, que se atreven con todo
y que han aparcado el carácter así melindroso, temeroso, que a menudo tiene el catalán, y han apostado simplemente por somos una panda de tíos valientes que vamos a por todas, ¿no? Y tengo interés por ver algunos refuerzos en algunas posiciones, el regreso de Marc Bernal, su convivencia con Casadó, con Pedri, con Gavi, ver cómo va evolucionando eso. Y me parece que es un Barça que puede, yo creo que es un Barça que puede marcar época, uno de esos Barças que marcan época. ¿Y te parece que Flick está siguiendo un poco la línea argumental que tú decías siempre del Barça, de un estilo, de un modelo, de una manera de jugar, con una evolución, con unos retoques, con aspectos diferentes, pero manteniendo un poco la esencia? Sí, yo creo que no hay la menor duda, no hay la menor duda. Los distintos entrenadores marcan dinámicas un poco distintas, y luego los jugadores son los que marcan dinámicas verdaderamente distintas. Es decir, cuando tú tienes tipología de jugadores Busquets, Xavi, Iniesta, juegas de una manera distinta a si tú tienes Casadó, Pedri, Olmo, porque los jugadores son distintos, porque hacen cosas distintas. Por lo tanto, es evidente que con los matices, que son diferentes, que además son diferentes porque Hansi Flick yo creo que tiene una cosa muy buena, que es ver las grandes potencialidades de sus jugadores y decir, vamos a apretar más aún. Es decir, cuando ve que Rafinha es una máquina corriendo al espacio, vamos a aprovecharlo al máximo, no le retengamos lo más mínimo, ¿no? Pero salvados los matices, yo creo que está en la línea del estilo del Barça rotundísimo, sin la menor duda. Tú ves un partido del Barça, algunos partidos de este año, y dices, hostia, es el Madrid-Barça del 2-6 del Bernabéu, que la gente se ha olvidado, sí, de Thierry Henry y todo corriendo como locos al espacio, ¿no? Bueno, y Messi ahí corriendo como locos al espacio porque el Madrid se había tirado para adelante y te había regalado los espacios. Eso lo hemos visto otra vez este año, es lo mismo. ¿Y no te recuerda un poco más al Barça de Luis Enrique? Bueno, el Barça de Luis Enrique era un Barça que no quería estar en el centro del campo porque tenía las tres bestias. Luego era un Barça que sufría precisamente porque tenía las tres bestias, ¿no? Pues, claro, tú tienes tres bestias delante, pero cuando no tienes el balón no juegas con 10 jugadores de campo, juegas con 7, claro, que es distinto. Y ahí él sufría. Yo no le veo tanta similitud. Hay momentos del Barça de Luis Enrique geniales donde sí, los tres de arriba corren al espacio igual que los de ahora, y ahí sí que hay una similitud. Pero la dinámica de juego veo mucho más centro del campo actual que entonces. Y mira que estaba Xavi, estaba Busquets y estaba Iniesta, pero les hacían jugar otros roles. Y tengo aquí también el libro que para mí, mira, tengo que decir que mis dos libros preferidos de fútbol son este y el de otro que yo sé que a ti también te gusta, el de Dante Panzeri, sí, hombre, el de claro, Fútbol maestro. Dinámica de lo impensado. Aquí, por ejemplo, los que lean este libro descubrirán, por ejemplo, algún equipo también de los inicios del fútbol que juegue con la línea tan avanzada como lo ha hecho el Barça de Flick. Esta manera de apretar tan arriba, de arriesgar con el fuera de juego, ¿dónde le buscas tú un poco, echando memoria, los inicios? En este no lo van a encontrar, porque en los inicios del fútbol la problemática del fuera de juego era completamente distinta, porque no era como ahora, que hay, digamos, se permite necesitas tener dos jugadores rivales por detrás, ¿no? Entonces eran 3 jugadores hasta 1925, y la problemática era totalmente distinta. Los equipos jugaban en una línea de 20 metros y había como 40 fueras de juego por partido. Por lo tanto, ahí no. La línea de fuera de juego alta nace en los años 50 en Suecia, en el Norrköping. Es algo... Me dirás, ¿por qué nació allí? No lo sé, Jaume, no lo sé. Pues porque la vida... pues una mariposa aleteó en África y apareció la línea alta del fuera de juego en Norrköping. Lo aprendió
Osvaldo Zubeldia, Sí. del que hablo en el Estudiantes, libro, ¿no? de Estudiantes de La Plata, que es el gran Estudiantes donde juega Bilardo. Bilardo Sí, lleva sí. los alfileres con los que pincha en la espalda Sí, a sí, los sí. jugadores rivales, etcétera, etcétera. Y Zubeldia explica que lo aprendió del Norrköping sueco y que lo copió. Y el primero entonces que a nivel mundial que aplica esa línea alta del fuera de juego es el Estudiantes de La Plata de Zubeldia. Y Rinus Michels se va a ver a Zubeldia Y lo y trasplanta, ¿no? Zubeldia se lo explica. Y Rinus lo aplica en la selección holandesa en 1974, que es, digamos, la primera que todos tenemos Claro. Sí. en los ojos, se nos van a la naranja mecánica. Digo, estos fueron los primeros. Bueno, no, los primeros fueron Norrköping, pero la naranja mecánica es la que, con Michels, la que lo implanta. Perfecto. Bueno, estamos acabando ya, Martí, pero te voy a hacer una lista de entrenadores de la historia del Barça y quiero que me digas lo primero que se te viene, lo primero que se te viene a la cabeza. Yo soy muy malo en esto. No, pero lo que se te venga a la cabeza de una definición, una palabra, una frase o lo que sea. Te voy a empezar desde el inicio, desde el primer entrenador. Vale, Aunque vale, sea vale. decir nada, ¿no? Vale. Yo te voy a decir 15 nombres, a ver si... Yo los tengo aquí apuntados, a ver si me los digo de memoria, pero te voy a decir 15 nombres y tú me dices lo primero que te venga a la cabeza. Si yo te digo Billy Lampe, El primero. luego Jessa Posoni, El primer húngaro. Jack Greenwell, El primer genio. Josep Samitier, La Llagosta. Daufik, Le conocí poco, pero trajo la trupe húngara. Elenio Herrera, ¡Qué carácter tenía! luego te diría Rinus Michels, Mr. Mármol, pero un gran tipo. A este ya fue el de los que conocí. Terry Venables, Contracultural. ¿Qué pintaba Venables después de Menotti? No, contracultural. Maravillosa persona, pero contracultural. Johan Cruyff, El genio. Luis Van Gaal, Mucho más importante en la historia del fútbol de lo que se le reconoce. Frank Rijkaard, Pues el hombre tranquilo que devolvió al Barça al lugar que había perdido desde Cruyff. Pep Guardiola, Un estajanovista trabajador sin par. luego Luis Enrique, Luis Enrique es mi ídolo personal, es un tío formidable. luego Xavi Hernández Una decepción. y para acabar Hansi Flick. Pues un viaje de ida y vuelta. Los alemanes vinieron a Barcelona, Joachim Löw, para aprender del Barça, contrataron a Pep para aprender del Barça, contrataron a Xavi Alonso para aprender del fútbol español y ahora, una vez lo han digerido todo, nos devuelven a Hansi Flick y a Xavi Alonso como gran rival, con su versión alemana de nuestro juego. Pues Martí, ha sido un placer. Recomendamos a todo el mundo este libro, El fútbol y su filosofía, porque hablar de fútbol es algo que yo creo que es precioso, pero a veces hay que informarse, hay que estar más, no solo ver partidos, sino para hablar de fútbol también hay que leer. Yo creo que es recomendable. Sobre todo para saber el por qué ocurren las Claro. cosas. No ocurren solo por azar, también por azar, pero no solo por azar. Para pensar un poquito lo que decías, ¿no? Que el fútbol no deja tiempo para pensar. A veces un libro es... Sí. Yo este libro tengo que reconocer que lo leí el día del apagón. Bueno, Es un día que no podías hacer gran cosa, que no podías salir de casa y dije, mira, ahora no tengo excusa, me pongo y es un momento, ¿no? A veces necesitamos esa pausa que nos da las circunstancias para sentarnos y leer. sí. Hay que recomendar que la gente se la tome, esa pausa, que no sea por algo obligatorio. Sí, sino- sí, es así. Los libros ayudan a eso y yo creo que los libros de fútbol ayudan a comprender por qué ocurren las cosas en el fútbol, que es, evidentemente hay muchas más causas de las que vemos, porque solo vemos lo que sabemos. Y si sabemos muy poco, vemos muy poco.
si somos capaces de ampliar nuestro conocimiento y saber más, pues sabremos disfrutar más del fútbol porque veremos más cosas. Te lo digo por experiencia, porque yo creía saber hasta un día, y además te voy a decir el partido, fue España-Italia de la Eurocopa, ¿Sí? del Bosque contra Conte. Yo creía saber de fútbol hasta que vi ese partido con Pep Guardiola al lado, juntos, en su casa. Y ese día dije, Nano, no sabes nada, porque no ves lo que él ve, porque sabe mucho más. Entonces, cuanto más sepas, más cosas vas a ver. Pues esta recomendación nos la hacemos nuestra. Ha sido un placer, Martí, y espero que todos vosotros lo hayáis podido disfrutar también, ¿eh? Y la recomendación de leer siempre a Martí Perarnau, que es un maestro.